Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Roger Efraín Martínez. Primeramente voy a dar gracias a todas las personas que hicieron posible el primer Congreso Virtual Internacional del Posgrado de Informática de la UNSA 2020. Como el tiempo es corto, voy a dar comienzo a la exposición del diseño del Centro de Procesamiento de Datos en la organización del Servicio de Control Migratorio basado en la norma ANSI TIA 942-2005. En esta diapositiva estoy mostrando la infraestructura global de esta institución, en los cuales tiene segmentado para los servidores, clientes y publicaciones que llegan al resto del mundo a través de Cancillería y al interior del país sobre una VPN privada. Todas estas administradas por equipos de comunicación, por diferentes tipos de equipos de comunicación. Cuando llegamos a este punto del centro de procesamiento de datos, cuando no está normalizado, se tiene muchos inconvenientes al momento de la resolución de incidentes, de problemas, los cuales resaltan que los servidores es posible que no tengan una protección ante altas y bajas de energía, el cableado estructurado no esté normalizado, no se puede identificar los activos de información críticos, no se establece el suministro eléctrico de respaldo para todos los equipos, no se realiza un buen mantenimiento preventivo y correctivo, no se tiene una buena climatización de los ambientes implementando pasillos fríos y calientes. Bueno, el CPD actualmente es considerado el corazón de una empresa o de cualquier institución pública, donde se tiene que garantizar la continuidad de las operaciones, ya que en el mismo se encuentran alojados todos los equipos de comunicación y de almacenamiento, donde incluyen fuentes de alimentación redundante o de respaldo. Los mismos tienen la necesidad de la implementación de un ambiente controlado con un sistema de climatización adecuada, como también contar con una detección temprana de incendios, con un grupo de generadores eléctricos, tableros de transferencia de energía y un sistema de UPS para los servidores que alojan los sistemas críticos, entre otros. Todo esto con el objetivo que los servidores que se encuentran alojados tengan un mejor rendimiento, con una máxima disponibilidad de sistemas durante los 365 días del año. En este sentido, el CPD constituye el núcleo tecnológico de toda infraestructura de las tecnologías de información, siendo así el activo más importante de cualquier institución o empresa, por lo que resulta vital y de suma importancia comprender y rediseñar, si es necesario, como una parte integral, una unidad integral, no como un conjunto de partes aisladas. Además, hay que tener en cuenta que todas las actividades que requieren el mismo nivel de disponibilidad, ya que se encuentran en función de un análisis previo llamado BIA, Business Impact Analysis, en el cual se encargará de cuantificar económicamente el impacto que produce una parada de servicio del CPD en el negocio o de la organización pública. Por lo mencionado anteriormente, es muy necesario normalizar un CPD, tomando en cuenta como base estándar, en el caso que estamos utilizando, el ANSI TIA 942, donde se establece características y niveles de redundancia que debe tener cada tier en sus 4 niveles, como muestra en la diapositiva. El tier 1 tiene una disponibilidad del 99,67%, con un estimado del 28,8 horas de interrupción al año sin redundancia. En el tier 2, una disponibilidad del 99,75%, con un estimado de 22 horas de interrupción al año con una redundancia parcial. En el tier 3, una disponibilidad del 99,982%, un estimado de horas 1,6 horas de interrupción al año, redundancia n+1. Y al final, el tier 4, que es una disponibilidad casi total del 99,995%, con un estimado de 0,8 horas de interrupción al año, con una redundancia de 2n+1. ¿Ya? Este estándar se encuentra dividido, ¿no?, en 8 puntos y 9 anexos, en los cuales tienen como propósito
esta norma recolecta una serie de guías y pautas para el diseño y construcción de un CPD. Ya, asimismo, esto no solamente se tiene que tomar en cuenta la construcción, la adquisición de hardware, software o de equipos de telecomunicación, sino más bien una serie de lineamientos que deben cumplir para obtener un grado de disponibilidad de diferentes sistemas que nos exprese este estándar, que en sus sistemas de telecomunicaciones, arquitectura eléctrica y mecánica. Como en telecomunicaciones serían el backbone, el cableado de los racks, el patch panel, los patch cord y la documentación que debería tener cada una de estas. En la arquitectura, establecer un NOC, una sala de UPS, un control de acceso, un circuito cerrado, una selección adecuada para el CPD. En lo eléctrico, la cantidad de accesos, los PDUs, los EPOs, el monitoreo, establecer un generador eléctrico es muy importante. En la mecánica sería los sistemas de climatización, la redundancia en los crack, los sprinter, los extintores por agente limpio, los cuales están respaldados por una norma NFPA 2001. En la siguiente diapositiva muestro cómo debería estar más o menos la estructura en los componentes redundantes que dan soporte a los servidores, ¿no? Entre los que resaltan son los UPS y los crack. Ya, como en nuestro caso, el objetivo es implementar TIA 942 a un nivel de Tier 2 en los componentes redundantes. Los componentes tienen que ser ligeramente susceptibles a interrupciones planificadas o no, tanto en la actividad del CPD como lo es en lo actual un nivel básico 1. Las UPS y monitores, los motores de los generadores de una capacidad son de N+1. Eso hay que tenerlo bien claro. En el tema de telecomunicaciones, se resalta que la infraestructura de telecomunicaciones debe cumplir los requisitos del Tier 1, ya en lo que se detalla más en un apartado del estándar, el ANSI TIA EIA 606A. Los equipos de telecomunicación, equipos de aprovisionamiento del proveedor de accesos, routers, switches, firewall deben tener componentes redundantes como las fuentes de alimentación y los procesadores. La Intradata Center tiene que ser entre la SAN y la LAN, el cableado del backbone de los interruptores en área de una distribución horizontal. Para los switches, el backbone y las áreas principales de distribución debería tener una fibra redundante o pares de hilos dentro de un conjunto de configuración de tipo estrella, ¿no? Las configuraciones lógicas son posibles y pueden ser de forma de anillo o de una topología de mallas superpuestos en una configuración física de tipo estrella también. Todos estos cables y conexiones y puentes deben ser rotulados en ambos extremos del cable con el nombre de la conexión en ambos extremos del cable para un centro de datos para ser clasificados para un nivel 2. Para un mayor detalle de todo esto, de esta norma, se encuentra en el anexo G, en la sección de arquitectura Tier 2. En la sección, en el subsistema de arquitectura, el Tier 2 debe cumplir todos los requisitos del Tier 1, que actualmente cumple. El centro de datos del nivel 2 incluye otras protecciones mínimas contra los eventos físicos, ya sea intencional, accidental, naturales o por hechos del hombre, lo que podría causar una falla en el centro de base en el CPD. Y tiene también mayor detalle a todo ello en el anexo G, en el segmento en el subsistema, en la sección de arquitectura en el Tier 2. En el tema eléctrico, como se muestra en la diapositiva, tiene que haber redundancia, ¿no? Donde se tiene que establecer módulos de UPS redundantes N+1. El generador del tamaño del sistema tendría que manejar las cargas
del centro de datos, aunque los grupos electrógenos redundantes no son necesarios, pero sí debería establecer un grupo generador. No se necesita redundancia en la entrada del servicio de la utilidad o el sistema de distribución de energía. Las disposiciones para conectar portátiles de bancos de carga deben ser proporcionados por un generador y pruebas de UPS, ¿no? Para mayor detalle también se encuentran en el anexo G, en la sección de Tier 2 eléctrico. En lo mecánico, el sistema HVAC de una instalación del nivel 2 incluye varias unidades de aire acondicionado, con la combinación de la capacidad de refrigeración para mantener los espacios críticos a una temperatura y humedad relativa a las condiciones de diseño, como las unidades también tienen que ser redundantes en N+1. Las salas de computadoras, aparatos, aires acondicionados a precisión como son los CRAC, llamados también CRAC, deberían instalarse dentro de la redundancia +1, con un mínimo de unidad redundante para cada 3 o 4 unidades requeridas, ¿no? Todos los sistemas de control de temperatura deben ser alimentados a través de circuitos dedicados, redundantes o conectados a los UPS. Los generadores eléctricos deben estar instalados y proporcionar energía a los sistemas de alimentación ininterrumpida a los equipos mecánicos. Los depósitos de almacenamiento de combustible debe ser dimensionado, tanto así para proporcionar por un mínimo de 24 horas el funcionamiento del generador en el diseño de la condición de la carga del generador eléctrico. También se tiene más detalle de esto en la sección en el anexo G, en la sección Tier 2 en subsistema mecánico. En el relevamiento utilizado en el ambiente de la institución se pudo identificar dos ambientes, ¿no?, en los cuales se tomaron las medidas y efectivamente cumplían con lo mínimo requerido en el Tier 1, en los cuales se procedió a hacer el relevamiento de acuerdo a los requerimientos que nos ofrecen en el Tier 2, ¿no? Como muestro acá de ejemplo, en el subsistema de telecomunicaciones tiene que cumplir para un Tier 2 el cableado de rack, gabinetes, pathways cumplen para las especificaciones de TIA. Para cumplir el Tier 2 sí, la institución sí cumple. Otro es los cables de conexión y puentes para ser rotulados en ambos extremos con el nombre de conexión en ambos extremos del cable. Para un Tier 2 debe cumplir y la institución sí cumple. En el subsistema de arquitectura cumple un requerimiento es la proximidad de la zona de peligro de inundación como asignado en inundación federal, límite o mapa de tasa de seguro. Requiere el tema del Tier 2 es que no esté dentro de una zona de peligro de inundación, y sí cumple esta institución. En lo que no cumple, por ejemplo, es la barrera de vapor de las paredes y el techo de sala de los ordenadores. Para un Tier debería cumplir, pero la institución no cumple. Estas observaciones han sido trabajadas en papeles de trabajo, ¿no?, en los cuales se detallan en el artículo. En el subsistema eléctrico, por ejemplo, también se tienen unos requerimientos, por ejemplo, los números de rutas de entrega. Del Tier 1 debería tener por lo menos uno, sí cumple. Lo que no cumple es la transferencia del sistema de cargas críticas, de lo que te pide para establecer un Tier 2, interruptor de transferencias automáticas, ATS, con una función de derivación de mantenimiento para servir a la interrupción
con una interrupción entre la alimentación y el cambio automático desde la utilidad. No cumple porque no cuenta con un sistema de ATS. Su sistema mecánico lo que cumple, por ejemplo, la presión positiva en la sala de ordenadores, espacios asociados en la relación del exterior y no en los espacios dentro de del CPD. Sí cumple y cumple parcialmente, ¿no? Por fin, dando finalizada este reglamento, se tienen las siguientes recomendaciones en las obras civiles, que son en el exterior: construir un ambiente para la adquisición de un grupo electrógeno con un sistema de ATS. En el interior, instalar barriers antipánico en el mecanismo cerrado hidráulico automático que sea hacia afuera. La iluminación de respaldo de la planta generadora eléctrica. La construcción de un ambiente de UPS. Unir ambas salas de acuerdo a la evaluación de un profesional en el área de la arquitectura para una mejor distribución del flujo del aire acondicionado a precisión, ¿no? Como se muestra en la imagen. La recomendación en la climatización es establecer un aire acondicionado a precisión y no de los convencionales, que controle la temperatura, la humedad relativa, que muestra como se mostró en la anterior ilustración, ¿no? Donde se establece pasillos calientes y fríos. En las recomendaciones eléctricas se realizó un relevamiento de todos los servidores y computadoras que se tienen en la institución. Se debe tomar en consideración se debe tomar lo siguiente: el tablero general de distribución de energía, ¿no? Implementar las canalizaciones internas y externas. Para el cálculo estimado, como se comentaba, se realizó el consumo de energía máximo para la carga eléctrica, tanto en el CPD, equipos de escritorio, los que están ubicados en ventanilla, de los supervisores que son necesarios para dar continuidad al funcionamiento de los sistemas de control del migratorio en el CPD, como se detalla en la siguiente tabla. En el presupuesto referencial se tiene en general 493.523 bolivianos en un presupuesto que se ha obtenido a través de todo el reglamento que se hizo en este artículo. Las conclusiones y recomendaciones son las siguientes. El análisis que se encuentra en el CPD actual permitió definir un porcentaje general de cumplimiento de los requerimientos y guías proporcionadas en el estándar TIA 942 y sus anexos para establecer un tier de nivel 2. Los costos contemplan la implementación de un CPD son indudablemente elevados, pero realmente son necesarios para el contraste con el peso de los grandes beneficios que generará la institución a través de los convenios, interoperabilidad con otras instituciones públicas, como a toda la población boliviana, nacional e internacional. En este sentido, el problema económico se reduce significativamente a la obtención de un mayor bienestar social, que es lo que la prioridad entre los políticos públicos del buen vivir en relación al uso de las tecnologías de nuestro país. Muchas gracias.